Gracias, Jorge Mario. Nos queda la pregunta a cada uno de nosotros: ¿cómo conocimos a Jesús de Candelaria? Y alguien que lo conoció desde muy pequeño es quien después de incorporarse con mucha emoción y seguramente con la cercanía que podían tener sus primeros juegos de béisbol allá en el Cerrito del Carmen, cuando recuperaba la Candelaria y descubrió ahí al Nazareno de Candelaria, vino a ser después el encargado del culto general, el presidente de la Asociación de Devotos Cargadores de Jesús Nazareno de Candelaria. Y hoy le hemos pedido que sea él quien recuerde a sus antecesores, quienes fueron los presidentes y los presbíteros de este siglo de historia de consagración de Jesús Nazareno de Candelaria. Con ustedes, don Fernando Pellicer Arellano. Muy buenas noches a este culto de amable auditorio, especialmente a su eminencia, al excelentísimo Monseñor Marco Aurelio González Iriarte, párroco por 31 años de la parroquia de Candelaria, a su párroco actual, al padre Gustavo Paredes, y a todos los señores que componen esta mesa de historiadores en esta noche. Después de escucharlos detenidamente, verdaderamente se me vienen muchas cosas a la mente y al recuerdo, principalmente ahorita que escuché al profesor y doctor Jorge Mario Díaz del Cid. Son todas las cosas que vivimos al lado de Monseñor, principalmente en toda esa época maravillosa, gloriosa, tormentosa en algún momento, cuando fue el terremoto que nos tocó muy duro. Digo, nos tocó porque éramos nosotros los que colaborábamos y ayudábamos al Señor. Esta noche me toca relatarles un poco acerca de los presbíteros y encargados o presidentes que tuvo la Asociación de Jesús Nazareno de Candelaria en estos 100 años. El barrio de la parroquia de la Candelaria, como hemos escuchado, en los principios del siglo XX era un barrio muy popular en donde estaba concentrada gran parte de la población de la ciudad de Guatemala. La iglesia de Candelaria era muy visitada por todos sus feligreses y los lugares de los pueblos circunvecinos, especialmente por la admiración que tenían hacia Jesús. Es así como esta singular imagen llega a estar en los corazones de todos los que poco a poco fueron convirtiéndose en sus devotos y que no dejaban de comentar los milagros y favores que de él recibían. El párroco de Candelaria, desde 1916, el presbítero Berlindo García, quien fuera el presidente y el que fuera el presidente de la Hermandad de Jesús Nazareno, don Juan Belisario Arce, empiezan a tener las primeras reuniones para solicitar a las autoridades eclesiásticas a consagrar a Jesús Nazareno, dándole la forma a esa petición de autorización al entonces arzobispo de Guatemala, su excelencia reverendísima don Julián Raimundo Ribeiro y Jacinto, de la Orden de Predicadores, quien, haciendo las consultas necesarias a la Santa Sede y mencionar los favores y milagros del Nazareno, recibe la autorización para poder llevar a cabo esa ceremonia de consagración el 3 de febrero de 1917. Las honorables autoridades de la época relatan que ese día, sábado a las 3 de la tarde, fue un día de júbilo y alegría para el pueblo de Guatemala, ordenando así su excelencia reverendísima que fuesen tocadas las campanas de todas las iglesias de la ciudad, estando presentes en esa memorable tarde autoridades eclesiásticas, autoridades civiles, cuerpo diplomático y pueblo católico en general,
siendo así la primera imagen consagrada en el nuevo Valle de la Asunción. Al año siguiente es nombrado como sucesor del padre Erlindo, su hermano, el presbítero José Luis García, quien dio posesión a la junta directiva que tendría a su cargo la construcción de la capilla de Jesús, que fue estrenada el 7 de febrero de 1926, consejo del cual fue presidente don José Luis Moral Abadres y vicepresidente don Manuel Cartagena, velando por el engrandecimiento del culto de Jesús. Y por supuesto, uno de sus grandes objetivos fue conseguir con la reconstrucción del templo, después de los terremotos del año de 1917, que quedó sumamente afectada nuestra querida iglesia de Candelaria. Posteriormente, la directiva tuvo grandes colaboradores, como don Víctor Muralles, que fue el autor y constructor de la amorosa capilla, donde aún hoy veneramos todos los días y de manera especial los viernes del año al Nazareno de la Serena Mirada. En ese entonces empezaba a destacar un joven colaborador de todos los trabajos y muy cercano a la directiva, don Emilio Penagos Gómez, que fuera un gran bastión para la asociación hasta casi finales del siglo XIX. Milo, como le decíamos, fue una extraordinaria persona, fue un gran amigo del Señor, un gran colaborador y sobre todo algo que le tenemos todos que agradecer profundamente fue en la forma y el cuidado con el que él hacía todos los movimientos de Jesús y cómo él fue nuestro gran maestro y mío especialmente, que lo recuerdo con un cariño intenso. A esa junta directiva le corresponde en 1927 otro gran acontecimiento, como ya lo dijeron mis antecesores, ya que su santidad el Papa Pío XI declara que por el arraigo y la devoción que había aumentado en la imagen de Jesús de Candelaria, decide darle la advocación de Cristo Rey, celebrándose en la parroquia de Candelaria el último domingo del mes de octubre, fecha en la que se mantuvo hasta cuando se efectuó el Concilio Ecuménico Vaticano II, pasando a partir de esa fecha de 1965 la festividad al último domingo del año litúrgico. Como siempre tiene algo y anécdotas que suceden. Yo era el secretario en ese entonces y me toca dar la noticia que no era en octubre, como siempre el último domingo, sino que era en noviembre. Y un honorable miembro de la junta directiva, que ya descansó en paz y que no puedo mencionar su nombre, me dijo que siempre yo hacía lo que me daba la gana y por qué yo quería cambiar la fecha de la festividad de Cristo Rey. El padre, ese entonces, que era el padre Carlos Gálvez, le dice: no, señor, usted es un historiador, usted sabe mucho y por favor entérese más de los últimos acontecimientos. Ya para el año de 1933 encontramos como presidente a don Valerio Z. Ramírez, quien continuó la obra que se habían propuesto de mantener muy en alto la devoción a Jesús y la organización de la procesión de Jueves Santo, que siempre fue tan grande como hasta nuestros días. Una de las personas que recordará muy bien, desde luego, Monseñor Marco Aurelio, el doctor Díaz del Cid, siempre la Candelaria fue una procesión muy, toda la gente con una devoción inmensa, muy ordenada, siempre Jesús iba perfectamente arreglado en sus andas, y el devoto cargador de ese entonces como el de ahora siempre iba
con la devoción del caso y en un silencio absoluto. Al año que Monseñor llega, impone, no impone, pero nos pide que hagamos oración, ayuno y penitencia. Ahí esto que venía de tantos años atrás se aumenta más y había muchas personas que a la fecha todavía hacen el ayuno, hacen la penitencia, desde luego. Y había un cucurucho que me dijo: a mí me mira Monseñor todo el camino, yo no me muevo de aquí, me dijo, porque si no me va a regañar. Así era Monseñor, con esa seriedad y algo de admirable, tremendamente. Ustedes saben los recorridos de las procesiones, Monseñor no salía ni un momento, ni tomaba una gota de agua en todo el recorrido. Tenía una fortaleza increíble que el Señor le dio, y en sus años más fuertes, mozos, en cada esquina él hacía una oración para los devotos que iban a tomar el turno de ese momento. A principios de los años 40 llega a Candelaria como encargado don Eduardo Alejos, teniendo un periodo, digamos, corto, aproximadamente 8 años, pero de grandes aportes a la exaltación de una tradición de tanto arraigo entre los católicos de Guatemala. Hizo cosas extraordinarias, el recordado Guayo Alejos, como le decíamos, para recordar un poco, ya que decía alguien de los antecesores que valdría la pena sacar un poco más de información de esos años. La cruz que Jesús tiene actualmente, la dorada, él la mandó a hacer como un insigne carpintero que había, Monseñor recordará de él, don Chente Hernández. Era un hombre maravilloso. La cruz idéntica a la que Jesús tenía, que no sé de cuántos años pudo haber datado, tuvo una fractura y se mandó a hacer esa cruz, que es la cruz más hermosa que Jesús tiene a la fecha, y siempre iba adornada con su parra y sus cantoneras, que es impresionantemente verlas por dentro, que guarda la señal del quinto real. Eso quiere decir, para los historiadores, yo sé muy poco de eso, pero he oído que esto data de la colonia, todas estas joyas de Jesús. En el año de 1949 llega como párroco a Candelaria Monseñor Gilberto Solórzano Búcaro, quien era además de canciller de la curia, siendo arzobispo su excelencia Monseñor Mariano Rosel de Arellano. A su llegada, Monseñor Solórzano nombra como presidente a don Marco Antonio Asturias Rosales, y a su vez llegan grandes personajes a Candelaria, como fue don José Manuel Custodio, conocido por las nuevas generaciones como el autor de las maravillosas composiciones musicales como Bodas de Oro e In Memoriam, entre otras. Don Emilio Penagos Gómez, que ya lo mencioné, él era y fue de hermandades y hermandades que hubo desde siendo muy niño. Siempre el encargado de todas las cosas de Jesús, que posteriormente, lo había dicho anteriormente, me hereda esa sabiduría, aunque yo no la tengo como él la tuvo, para estar cerca de Jesús y poder hacer que Jesús a la fecha sea un nazareno que en toda su iconografía y en toda su estructura es perfecto, bendito sea Dios, y ha sido precisamente por la conservación de todos estos señores que nos han antecedido en los tiempos. En los años 50, atraído por la belleza, la devoción y todo lo que se escuchaba de Jesús de Candelaria, y siendo un niño llegué a Candelaria
una gran organización de grandes personajes que también conformaban esa directiva. Entre ellos conocí a don Juan Isidro Fernández, don Antonio de Jesús Reyes, que fue el que me introdujo. Yo no conocía a nadie. Bueno, fui a pedir trabajo, como hoy sucede con tantos niños, y por eso es que siempre les hablo las cosas. Don Mario Díaz Oliveros era el secretario. Don Roberto Molina Gálvez, un hombre muy querido por todos y recordado como el Turco, que fue alguien muy especial y de mucho cariño y compasión. Don Roberto Silva Martínez, don Víctor Muralles, que era encargado general de la consejería, y un grupo de trabajo muy entregado a la organización de la parroquia de Candelaria y de sus consejos profesionales. He de decirles que don Víctor Muralles, como se mencionaba anteriormente, fue el que hizo la capilla de Jesús. Él era un hombre que tenía la escuela de grandes maestros al haber hecho el Palacio Nacional, y él, siendo miembro de la directiva de Candelaria, en esos años que ya mencionamos, emprende a hacer lo que hoy tenemos de la capilla amorosa de Jesús. De esos entonces, don Mario Díaz Oliveros era el secretario. Ya había hecho este comentario, y siendo ellos mismos los que formaron en ese momento un llamado comité de reconstrucción que vino a cambiar elementos bastante gastados como el techo, el piso y otros arreglos exteriores que se le hicieron al templo. Este fue un trabajo muy intenso que se hizo, que la iglesia llegó a un momento, nuestro templo, a que no tenía, ni se podía decir que era antigua, barroca, colonial, sino que había venido arreglándose según las circunstancias. Ya les platicaré adelante cómo cuando viene Monseñor y nos toca el terremoto, le cambia totalmente la fisonomía a la parroquia. En 1962, siendo un sacerdote muy joven, muere Monseñor Gilberto Solórzano, haciéndose cargo de la parroquia Monseñor Teófilo Solares, que en lo sucesivo se hizo asesorar de la misma directiva. En 1966 llega como párroco en aquel entonces el padre Próspero Penado del Barrio, quien en poco tiempo es nombrado como obispo de la diócesis de San Marcos, recordado por todos nosotros por su amor a Jesús de Candelaria, y que años después fue el arzobispo primado de la arquidiócesis de Guatemala. Le sustituye Monseñor Juan Gerardi Conedera, otro extraordinario sacerdote, amigo y hombre, quien también estuvo un corto periodo de tiempo entre el 67 y 68, cuando lo nombra el Vaticano como obispo de la diócesis de las Verapaces, quedando por menos de un año su coadjutor, el padre, hoy Monseñor Factor Muñoz. Le sustituye ya como párroco el sacerdote Carlos Gálvez, quien ejercería su labor pastoral durante casi 4 años, del 68 a finales de 1970. En ese año es nombrado como párroco el ilustrísimo Monseñor Marco Aurelio González Iriarte, tesorero de la arquidiócesis y secretario privado de su excelencia, el cardenal Mario Casariego de Acevedo, y presidente del Cabildo Eclesiástico. Monseñor Marco Aurelio, en el siglo XX, hasta principios del siglo XXI, fue una leyenda para toda la historia de la Candelaria, con su buen criterio, como se le caracteriza,
confirma a don Marco Antonio Asturias como presidente de la Asociación de Jesús de Candelaria, como secretario a don Mario Díaz de Oliveros y a su servidor como secretario. Como tesorero, en la directiva siempre estuvieron los grandes personajes de nuestra organización, don José Manuel Custodio, don Emilio Penagos, por supuesto, y otros destacados miembros de la directiva que seguían los esquemas y caminos trazados por nuestros antecesores. En 1974, Monseñor y la Junta Directiva conocen la renuncia por la delicada salud de don Marco Antonio Asturias y deciden inmerecidamente nombrarme como presidente de la asociación. Mío mismo lo podría creer. Y les voy a contar algo también. Al poco tiempo me dice, Monseñor, mejor lo hubiera dejado secretario, me dijo, porque era mejor que siendo presidente. Me dijo, ahí te tengo que poner las pilas porque no me quedaba de otra. Con mi persona, humilde persona, se cierra el ciclo de los encargados y presidentes que ha tenido la Asociación de Jesús Nazareno de Candelaria, cumpliendo a la fecha 42 años al servicio de Jesús en ese delicado cargo. Pero actualmente estoy llegando a 64 años, el año que viene, si Dios quiere, de trabajar para la sociedad. Yo creo que ya el relevo ya suena, tiene tambores de guerra por ahí, de los años pues, no castigan a uno, sino que lo van haciendo a uno ya, por decirlo así, como dice un amigo que es norteamericano, y luego me dice, ya estamos muy viejitos, pues, cuando yo le digo, tal cosa te ves. Y hoy en la fecha que quedará para la posteridad, somos afortunados, junto con ustedes, la nueva generación de devotos y compañeros de trabajo de la actual organización, de estar junto al señor Marco Aurelio González y al entusiasmo que desde su llegada a nuestra parroquia hace ya 5 años y de manera especial en ese momento histórico ha tenido el reverendo padre Gustavo Paredes, párroco de Nuestra Señora de Candelaria, el tener el privilegio de celebrar con gran júbilo los 100 años de consagración del Nazareno de tantos jueves santos, Jesús de Candelaria.